Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 1 de marzo, un bastión para el alma. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Efesios 1, 3 al 5. Vamos a orar al Señor para presentar este buen momento en la mano de nuestro Redentor. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias te damos. Hoy una vez más, Señor, aquí acercándonos a ti, gracias a tu gracia y a tus nuevas misericordias, Señor. Nuevas misericordias que nos concedes porque grande es tu fidelidad, Señor. Esa fidelidad al pacto que hiciste con tu Hijo Jesucristo, en el cual aseguraste, Señor, que aquellos que tú le entregarías a Él, ninguno se perdería, porque todos serían resucitados en el día postrero, es decir, en la gloriosa y segunda venida de Él. Y por eso te agradecemos, Señor, porque aquí estamos aquellos que aun cuando a veces la fe, el ánimo tambalea, Señor, estamos aquellos que creemos, estamos persuadidos, estamos convencidos de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es poderoso para terminarla. Y lo comenzaste a través de tu Espíritu porque nos regeneraste. Por él mismo la terminarás, porque fuiste tú, Señor, que encomendaste, que prometiste tu Santo Espíritu para que fuese nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guía aquí en la tierra. Y por eso, claro, que tenemos la confianza, la seguridad, la convicción, y debe ser así, Señor. Debemos tenerla de que es por Él que vamos a perseverar hasta el fin de nuestros días o hasta cuando tú vengas, Señor, y estemos vivos. Padre, gracias por este buen momento, por sostenernos en medio de tantas dificultades, Señor, como cada hermana ha venido teniendo, Señor, en medio de cada dificultad, cada enfermedad que haya, sea a través de un virus o una enfermedad ya de base ahí, Señor, en el cuerpo de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias porque en medio de todo eso tú sostienes nuestra vida, tú nos alientas. Es por ti, Señor, que nuestra fe no decae, aun a pesar de las adversidades físicas que pueden haber, Señor. Hay muchas enfermedades con las que mis hermanos y hermanas están lidiando, Señor. Enfermedades fuertes, enfermedades, Señor, que incluso si avanzaran más, pudiesen, Señor, ser la razón de partir de este mundo. Pero si están ahí es por ti, Señor. Así que si mis hermanos están todavía firmes y sostenidos físicamente, es por tu mera gracia, es por tu bondad, es por tu soberana, sapientísima, buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Por eso en tus manos están y siempre estaremos, Señor. En tus manos y encomendados a ti siempre estaremos. Por eso gracias porque en medio de todo, pues les permites a mis hermanos y hermanas conectarse, Señor. Gracias por aquellos hermanos que tienen buena salud, Señor, que sus corazones sean inmensamente agradecidos o que seamos inmensamente agradecidos y que podamos aprovechar esas fuerzas, Señor. Que no lleguen esos días en los cuales tal vez digamos quisiese haber aprovechado la salud para buscarte más, que no lleguen esos momentos y que desde ahora podamos, Señor, aprovechar esos tiempos desgastando nuestra vida en ti, Señor, obviamente en nuestra familia, en el cuidado mutuo, en la crianza, pero sobre todo en tus caminos, Señor,
en esta devoción, en esta perseverancia, en este crecimiento en ti, Señor. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por este buen momento. Queremos también aprovecharlo para pedirte perdón, Señor, colocándonos a cuentas contigo, Dios, porque es también parte de nuestras oraciones. Esta pequeña parte que es incómoda porque es reconocer nuestras falencias, es reconocer que te fallamos, que pecamos contra ti, que nos contaminamos, Señor, que pecamos en cosas que han pasado los años y seguimos ahí, Señor, y eso es vergonzoso. Y quisiéramos, Dios, obviamente, salir de ahí, aun cuando siempre debemos recordar, Señor, que por mucho que venzamos pecados, y debemos hacerlo, siempre habrán falencias, pecados en nuestra vida con los cuales te ofendamos y que traigan mancha a nuestra vida. Por el momento, Señor, pues estamos aquí reconociendo por tu gracia nuestros pecados, pidiendo perdón en genuino arrepentimiento o rogando que así sea cada día, Señor, y pidiéndote, Dios, que nos dé la gracia y la fuerza para crecer, Señor, en esa santificación, en esa vida espiritual, y podamos cada día, Señor, pues también combatir esos pecados y hacerlos morir por medio de tu Santo Espíritu. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Nos encomendamos, nos rendimos a ti, te agradecemos de que nos concedas este buen momento para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, muchas gracias te damos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer lectura del devocional. Si alguien quiere leerlo, el hermano Carlos estaba pendiente desde ayer para hacer lectura del devocional. Dale, hermano, hoy estamos en marzo 1, hoy sí vamos a leer el de marzo 1, bajo el título Un bastión para el alma. Dale, mi hermano. Amén. Gracias, pastor. Un bastión para el alma. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Efesios 1, del 3 al 5. Dios te ama desde hace mucho, mucho tiempo. El sorprendente desborde de alabanza de Pablo al inicio de su carta a los Efesios nos anuncia la maravilla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Una de las características que lo hace tan llamativo es que comienza con Dios, lo que nos recuerda que antes que nosotros existiéramos, Él tomó la iniciativa de atraer personas a sí mismo. Podemos vernos tentados a creer que necesitamos buscar a Dios por medio del esfuerzo humano. De hecho, muchas religiones mundiales enseñan precisamente eso. Sin embargo, desde el comienzo, la Biblia nos enseña que es Dios en realidad quien se acerca a nosotros. Nuestra elección en Cristo no es alguna especie de ocurrencia histórica tardía. Se remonta desde la eternidad pasada, antes de la creación. Sí, nosotros decidimos seguir a Cristo, pero recordar que nunca hubiéramos podido escoger a Dios sin que Él nos haya escogido antes de la creación del mundo, nos da una lección de humildad. No serías capaz de decidirte a seguirlo si Él no hubiera decidido antes hacerte su hijo. Existe una tensión delicada al reconciliar la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Muchos creen que debemos escoger entre ambas, cuando en realidad las dos son bíblicas y se encuentran conectadas. Son dos verdades que van hombro a hombro, parecen irreconciliables para nuestra mente humana finita y sin embargo son completamente verdaderas. No es necesario desgastarnos intentando empatarlas como ejercicio intelectual. En cambio, somos libres de responder con humildad y asombro ante la bondad de nuestro Dios Todopoderoso hacia nosotros. La doctrina de la elección no es una bandera debajo de la cual marchamos
sino un bastión para nuestra alma. Marca toda la diferencia para nuestra seguridad y gozo. Una vez que reconoces con humildad que tu identidad en Cristo fue establecida en el primer momento en que Dios puso su afecto sobre ti, antes del inicio del tiempo, encuentras libertad y confianza. No necesitas imaginarte alguna razón en ti mismo para entender por qué has recibido su gracia maravillosa. Simplemente puedes disfrutar de saber que Él te ha elegido porque te ama. No necesitas vivir cargado por tu pecado ni destrozado porque sabes que estás avanzando con demasiada lentitud en tu vida cristiana, porque su amor nunca se basó en tu desempeño ni en tus promesas de mejorar. Puedes caminar por las cumbres y los valles de la vida con la seguridad de que eres amado por aquel que creó y que dirige todas las cosas. Al mismo tiempo, puedes comprender que ya que nunca podrás haber ganado su amor, nunca podrás perderlo. Juan 6, del 35 al 51. Ok. Muchas gracias, mi hermano Carlos, por la lectura. Bueno, ahí tenemos, hermanos, realmente, este es es que uno siempre dice uno de los textos que más me gusta, ¿no? Y saca varios, ¿no? Sino que lo que uno dice es que hay textos que le llaman mucho la atención, o sea, toda la palabra es inspirada por Dios, indudablemente, pero hay textos que realmente traen mucho aliento porque tienen unas palabras bien marcadas respecto a lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestro caminar, con nuestra entrega, ¿no? Hay textos que realmente unos los lee, pues, y por unos los confrontan, otros obviamente nos llaman al confrontarnos al arrepentimiento, pero otros realmente se convierten en eso, ¿no? Un gran aliciente para nuestra vida, como lo dice el texto de Efesios, un bastión para el alma, ¿no? Algo que realmente se convierte en aquello en lo cual nuestra vida está o encuentra esa firmeza, esa fortaleza espiritual para nuestra vida. Y el texto, esta es una doxología que pudiésemos llamar también, en la cual el apóstol Pablo, antes de entrar a mencionar lo que va a mencionar, pues obviamente hace en toda su carta de Efesios, pues eleva una doxología, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a hablar acerca de esto. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que lo lleva a elevar esa doxología, esa alabanza al Señor? Dice que nos ha bendecido, y ahí note que está en tiempo no presente, no dice que nos está bendiciendo, no dice en tiempo futuro que nos va a bendecir, habla en tiempo pasado y afirma que nos ha bendecido ya. Pero ¿de qué manera? Pablo no quiere hablar simplemente de bendiciones materiales, terrenales, nos ha bendecido con salud, nos ha bendecido con alimento, con vestido, dice, o se enfoca en los espirituales, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y nota lo que dice, en los lugares celestiales en Cristo. Cuando la Biblia hace referencia a cómo Cristo, como sumo sacerdote y cordero a la vez, traspasó el velo a través de su cuerpo, al rasgar su cuerpo, al llevar a la cruz su cuerpo, traspasó los cielos, ¿sí? Llegó al lugar santísimo, genuino, y allí selló, marcó todo lo que sería para nosotros, todas las bendiciones para nuestra vida. Dice por eso que nuestras bendiciones espirituales las hemos recibido en los lugares celestiales, no aquí en la tierra, es allá. Eso fue un acuerdo entre el Padre y el Hijo, y al morir Cristo estaba presentándose ante el Padre diciendo, mira, logré lo que se pactó.
logré lo que hablamos en ese acuerdo, usando palabras de la teología pactual, en ese acuerdo que hicimos antes de la fundación del mundo, ya lo logré, ya yo cumplí, ahora Dios cumpliría al determinar a establecer esas bendiciones espirituales. Dice, ¿por qué? Ahora, note que el versículo 4 sería como un argumento para eso que Pablo acaba de decir en el versículo 3. Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, ese argumento, o sea, ¿por qué Pablo está hablando acerca de esa bendición, acerca de esas, de que fuimos bendecidos con toda bendición? O sea, ¿por qué Pablo habla de algo que ocurrió en el pasado, de algo seguro que ocurrió en el pasado, de algo porque Pablo habla de esas bendiciones espirituales en lugares celestiales, en Cristo Jesús? Pablo lo dice porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ya desde allá fuimos escogidos, desde la eternidad pasada, como se llamaría teológicamente hablando, ubicando el tiempo en el cual Dios hizo eso, desde la eternidad pasada. Eso que ocurrió en Cristo Jesús, eso fue planeado desde antes. Por eso el apóstol Pedro dice del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de todo. Juan también lo menciona en Apocalipsis, creo capítulo 13, habla del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y note que Cristo murió, fue ya luego, unos 4000 años después de la fundación del mundo. Pero en la mente de Dios, en el plan de Dios, el Cordero fue inmolado mucho antes de la fundación del mundo, cosa que ya no podemos determinar en tiempo, en espacio, cuántos miles de años antes, simplemente antes de la fundación del mundo. Todo eso fue planeado y por eso el apóstol Pablo dice que la razón por la cual nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús es por lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Y Pablo luego aclara que eso que ocurrió, el hecho de que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, lo hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El objetivo por el cual fuimos bendecidos, ¿sí? ¿Verdad? De esa elección, ¿sí? Por el cual fuimos elegidos, es para que fuésemos un pueblo exclusivamente de Él y puro para Él. Santos, recuerda el término santos es apartados, ¿no? Para que fuésemos santos, apartados de todo, exclusivamente para Él y por lo tanto en pureza delante de Él. Y luego afirma esta famosa o hermosísima frase de en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Cristo, como dice el texto, aunque me gusta, bueno, sí, como dice la Reina Valera, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Es decir, todo esto que se llevó a cabo en el plan de Dios fue no solamente movido por su soberana voluntad, sin duda alguna, porque uno dice, ¿y qué movió a Dios para hacer eso? Su soberana voluntad. Pero en esa voluntad soberana y sapientísima también estuvo implicado el amor de Dios. Dios no nos eligió de manera simple o frívola. Dios nos eligió en su amor, en su bondad, en su misericordia. Uno pudiese decir en algo en una frase muy incomprensible, y es que es la primera vez que Dios hace manifiesto ese atributo de su amor aparte de su Hijo. ¿Sí? Porque en las personas de la divinidad hay ese perfecto amor, esa perfecta unidad, pero Dios desborda su amor sobre sus criaturas o sobre esas criaturas que Él crearía, no las había creado y ya las amaba, ¿sí? Y las ama a través de plantear una elección y una predestinación a favor de ellos, es decir, de nosotros. Y por eso note cómo inicia el devocional. Dios te ama desde hace mucho tiempo. Juan dice
que nosotros amamos a Dios, pero no lo amamos primero. Él nos amó primero a nosotros. Los profetas, el profeta, creo que Jeremías es el que dice que con amor eterno Dios nos ha amado, mis amados hermanos. Es decir, y eso es muy especial porque ahora en Cristo, es que podemos decir, su amor se ha manifestado para nosotros. Pero el hecho de que ahora en Cristo es que podemos percibir ese amor, reconocer ese amor, hablar de ese amor, no significa que Dios no nos haya estado amando desde antes, incluso desde la concepción. Y es la razón por la cual, aunque somos sus elegidos, sin duda alguna, tiene que ver con eso, pero el hecho de que Dios nos haya aguantado el tiempo en el cual estuvimos alejados de Él, en total tinieblas, en una vida totalmente entregada al pecado, es parte de su amor para con nosotros desde la eternidad, mis hermanos. Realmente, cuando uno habla del amor de Dios, es un amor inexplicable, es un amor incomprensible, es un amor inconmensurable, es un amor inigualable, mis amados hermanos. No hay amor que se asemeje al amor de Dios para con nosotros. Y lo único que uno puede hacer es meras y vagas comparaciones para poder medio entender ese amor tan inconmensurable, incomprensible, inexplicable, infinito. ¿Sí? Hay gente que uno mira esas frasecitas y los entiendo, pues quieren expresarlo. Te amo infinito. No, permítame decirle, el único que ama infinitamente es Dios. El único que ama de esa manera infinitamente es Dios, porque es el único que eternamente nos ha amado, mis amados hermanos. Y es el único amor cuyo amor va a pasar por encima de todas las cosas. Yo he conocido madres que han amado a sus hijos de manera impresionante. O sea, cuando hablo, me refiero a hijos que han caído en las drogas, en el robo, y los han amado y los aceptaban una y otra vez en sus casas, y cada vez que los aceptaban, las robaban, volvieron a aceptar, las robaba, y lo robaba, y le robaba, hasta que, ¿qué pasó? En alguna ocasión simplemente su hijo llegó a su casa, ya tenía todo programado, había llamado a la policía llegó y le dijo, llévenselo. Con todo y todo, lo entregó a la justicia porque no solamente se ha convertido en ladrón, en drogadicto, sino que también eso le estaba afectando a ella. Y lo decidió entregar a las autoridades antes de que pasaran cosas peores, porque aparte de ladrón ya se volvió agresivo. Cosas así que he estudiado o me ha tocado vivir de cerca temas como esos, no solamente una ocasión, sino que son casos que pueden repetirse en varios lugares. Entonces uno dice, mira, esa madre tanto amó a su hijo, pero al final, ¿qué dijo? Lo tocó entregarlo y una de esas madres me decía que su hijo le gritaba, me traicionaste y no que tanto me amabas, no, te he aprovechado de ese tipo de cosas y ella, sí, pero ya te volviste malo, ya bueno, en sus charlas, pero note todo ese tipo de cosas, que al momento el ser humano tenemos la capacidad de amar y de un momento a otro pasar a amargura. A esa misma persona o a esa misma dirección donde se amaba, puede pasar de amor a amargura, de amor a odio. Bueno, por mucho que uno pueda decir un amor impresionante, un amor increíble, un amor que sea capaz de dar hasta la vida, jamás, ni siquiera un 1% puede dar fe de eso. Un 1% se acerca al amor de Dios para con nosotros. Para mí, y creo que debe decir para todos, es un amor inigualable. Dice el sorprendente, por eso, desborde de alabanza de Pablo al inicio de su carta a los Efesios, nos anuncia la maravilla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Hace poco les hablaba les colocaba un ejemplo, ¿no? de Spurgeon, siempre narrando de cómo siempre la frase o la pregunta ante su enseñanza de la elección y predestinación siempre era, ¿y por qué Dios no eligió a otros? ¿Y por qué Dios no eligió a todos? Y siempre tenía que preguntar, hasta aquel estudiante que le preguntó, no por qué Dios eligió a otros, sino por qué Dios me eligió a mí. ¿Qué Dios vio en mí para elegirme si no soy digno de elegirme, de que me hubiese elegido? Y esa pregunta nunca se la habían hecho. Siempre todo era, ¿y por qué Dios no eligió a todos? ¿Y por qué no eligió a todos? Y yo creo que la pregunta debe ser esa, hermano. Cuando uno estudia la elección y predestinación,
y uno está en el camino de Cristo, uno no debe estar enfocado, ¿y por qué no eligió como si fuese yo el abogado de todos los perdidos? ¿Y por qué no eligió a este? No, preguntémonos por qué Dios nos eligió y predestinó a nosotros. Si la Biblia claramente dice que la salvación no es por gracia, no es por obra, sino por gracia. Y uno se mira, realmente uno dice, caramba, es que debe ser por gracia, porque si es por obras, entonces no hubiese mirado hacia acá. Y si usted cree, si usted es de los que dice, no, si es por obras, sí hubiese mirado a mí, hermano, es porque usted no conoce muy bien la naturaleza de su pecado. Pero que realmente uno dice, tuvo que haber sido por gracia, porque si es por obras, por este lado no mira. Y hay gente que dice, no, es que Dios fue que miró al futuro y se dio cuenta de que yo le elegiría. Pero siempre va a ser absurdo porque la Biblia hace referencia a que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona que dice, o a nosotros, por lo menos, yo soy de los que dentro de la enseñanza que recibí en mis primeras bases cristianas, es que yo estaba dormidito espiritualmente. Y que entonces llegó un momento donde yo decidí despertar mi espíritu porque me aburrí de tanto pecar y dije, uy, no, ya no quiero pecar más, voy a decidirme por Cristo. Y entonces que todo se basó en mí, y que Dios dijo, bueno, ahora sí lo voy a salvar porque ya se decidió por mí. Pero hermanos, todo esto es parte de lo que la Biblia me enseña a mí, es que todo esto es producto de la gracia divina. Una de las características que lo hace tan llamativo es que comienza con Dios. Bendito el Dios y Padre. Lo que nos recuerda que antes que nosotros existiéramos, Él tomó la iniciativa de atraer personas a sí mismo. Como dice la Escritura, cuando el salmista en el Salmo 139 dice, Dios vio mi embrión, Él me formó, pero es algo que estaba planeado. Desde antes, alguna vez en uno de los estudiamos 2 Timoteo 1:9, que para mí es uno de los textos y me recuerda y lo conecto mucho con esto, cuando hace referencia a cómo Dios nos dio gracia antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Por eso, hermano, es sublime gracia, realmente es el amor y la relación de Dios para con nosotros. No habíamos hecho nada. No habíamos nacido, no habíamos todavía nacido en esta naturaleza pecaminosa y Dios estaba pensando en nosotros, mis hermanos, derramando su amor, derramando su misericordia, derramando su gracia para con nosotros. No habíamos existido y Él ya había tomado su iniciativa de atraernos hacia Él. Podemos vernos tentados a creer que necesitamos buscar a Dios por medio del esfuerzo humano. De hecho, muchas religiones mundiales enseñan precisamente eso, lo que les decía ahorita. La religión tradicional habla acerca de la justificación por las obras, por lo tanto, la salvación por las obras. La religión tradicional donde venimos sigue todavía promoviendo o por lo menos no guardando silencio ante el tema de las indulgencias. El tema de eso que llevó al estallido de la Reforma Protestante, que era la venta de indulgencias. Sus obras son muy pocas para salvarlo. Entonces hubo hombres de Dios que fueron tan buenos, tan santos, que hasta les sobró obras para ser salvos. Y esas obras que les sobró es las que estamos vendiendo. Entonces, ¿qué hacía? La venta de indulgencias. El vender las buenas obras de los santos que ya habían perecido, pero que estaban en el cielo, pero que sus obras quedaron para los otros. Y entonces vendían las obras. ¿Y quién firmaba eso? El Papa. El Papa aseguraba que si usted compra la obra de alguien, ya entonces esa obra quedaba para usted. Esa buena obra. Pero no solamente usted podía comprar para usted, podía comprar para su familiar. Y no solamente podía comprar para su familiar o ser querido vivo, para que por si de pronto él moría, pues esas buenas obras le alcanzaran, sino que también podía comprar para su familiar ya fallecido. Porque lo más posible es que si usted conociendo a su familiar, él no estaba en el cielo, estaba en el purgatorio. Ahora, si su familiar no había sido tan malo, pues que hubiese cometido los 7 pecados capitales, pues entonces él estaba en el purgatorio, no en el infierno. Y él estaba sufriendo allá, esperando que alguien lo sacara de pena y lo llevara a descansar. Entonces, compren indulgencias. ¿Salvación por qué? Por obras. Pero la conchudez, perdón con esto, no es solamente el tema de las buenas obras propias, es las buenas obras
de los demás, incluso las buenas obras de los demás. O sea, ya ni siquiera las dio uno, las buenas obras de los demás. Y la mayoría de religiones hace referencia acerca de eso. No tenemos ese lado oscuro del carismatismo, si lo puedo llamar de esa manera, pensando en que algunos, aun cuando están en su línea carismática, están buscando hablar la verdad del Señor, pero yo vengo de ese lado del carismatismo donde tú podías pactar, es decir, dar ofrendas por la salvación de tus familiares. O sea, pagar, y dice que supuestamente vienen criticando el catolicismo, pero también las indulgencias ahora evangélicas, carismáticas. Bueno, nosotros en el pentecostalismo, yo vengo de la enseñanza de ayune para que usted se pueda casar, ayune para que usted pueda tener un carro, y ayune para que su familia sea salva. Entonces era haciendo obras para méritos, para ganarme algún favor de Dios. Unos por un lado, otros por el otro. No puedes decir, pero el ayuno es mejor es más espiritual que estar dando plata. Hermano, al final son obras que supuestamente atesorando o promoviendo la salvación que es solamente por gracia. Entonces, note lo lamentable de este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, desde el comienzo, la Biblia nos enseña que es Dios en realidad quien se acerca al hombre. Desde el Génesis vemos eso. Nuestra elección en Cristo no es escuche esta frase, estoy de acuerdo con ella, no es alguna especie de ocurrencia histórica tardía. Dios creó, cayeron, dijo, ¿y ahora qué hago? No, pues me toca estar mirando, a ver, este se portó bien, lo elijo. O sea, hay gente que cree que la elección es en el tiempo presente. No, es que Dios elige a los que se portan bien. Entonces la salvación es por gracia. Entonces cuando uno lee salvación por gracia, eso debe significar otra cosa, o nuestras Biblias están mal traducidas. Porque si Dios está en este tiempo presente, mirando quién se porta bien para decir, a este lo elijo, pero se empezó a portar mal, entonces lo desecho. O sea, ya no lo elijo. Volvió a portarse bien, lo vuelvo a elegir. Hay religiones cristianas que hablan de la elección de esa manera, como una ocurrencia histórica tardía. ¿Sí? Pero nuestra elección no es ese tipo de cosas, se remonta hasta la eternidad pasada antes de la creación, tal como lo dice la Escritura. Sí, nosotros decidimos, obviamente eso. O sea, si me preguntan, hermano, pero ¿usted se decidió por Cristo? La respuesta es sí, yo me decidí por Cristo. Juan 1:12, note lo que dice Juan 1:12, ¿sí? Vamos a leer ese texto de Juan capítulo 1, versículo 12, solamente para recordar algo muy particular. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ahora, la pregunta es, ¿yo recibí a Cristo? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿yo creí en Él, en su nombre? La respuesta es sí. Entonces, con base a eso, Dios me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Sí, claro, sin duda alguna. Pero note lo que dice el versículo 13, si está ahí. Los cuales, ¿quiénes? Esos que fueron hechos hijos de Dios por haber creído en su nombre y haberle recibido. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, es decir, ni por mi propia, o sea, fuimos engendrados, no por mi voluntad, ni por la voluntad de otro, tampoco engendrado de sangre, es decir, no es porque mi papá fue cristiano, es que yo soy cristiano, hijo de Dios, dice, no por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Hermanos, la razón por la cual nosotros fuimos engendrados es por primariamente la voluntad del Señor. Claro que yo decidí por Cristo, pero recordar, amado hermano, que nunca hubiésemos podido escoger al Señor si Él no nos hubiese elegido desde antes de la fundación del mundo. El mismo Señor le dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Pero cuando Él les dijo, síganme, ellos decidieron seguirlo. Sí, claro. Pero la razón por la cual todos nosotros decidimos elegir al Señor es porque Él antes nos eligió a nosotros.
No seríamos, hermanos, capaces de decidir seguirlo si Él no hubiera decidido hacernos antes sus hijos. Es que, hermano, cuando uno lee Romanos, Romanos nos presenta este orden. A los que eligió, predestinó. A los que predestinó, llamó. Así que luego de la elección viene la predestinación. Dios elige y luego determina qué va a hacer con nosotros o con esos elegidos. Predestinarlos para hacernos sus hijos, ¿sí? Entonces, luego de esa predestinación viene el llamado. ¿A través de qué? De la regeneración. Cuando Dios dijo, David, cuando fue su voz a través de su espíritu, ahí hubo regeneración. Y en la regeneración, ¿qué ocurre? Ocurre una transformación de nuestra voluntad. Recuerde que nosotros somos hechos a imagen de Dios respecto a nuestros afectos, a afectos, a emociones, voluntad, todo eso, ¿sí? Y cuando vino la regeneración, bueno, en la regeneración hubo una transformación de nuestra voluntad, de tal manera que entonces ahora en nuestras decisiones pudimos inclinarnos hacia Dios y todo lo que tenía que ver con Él. Por eso yo elegí al Señor, sí, yo lo elegí, pero porque Él me eligió a mí. Yo me decidí por el Señor, pero luego de Él haberme llamado en la regeneración y ahí haber transformado mi vida, mi voluntad, de tal manera que cuando yo antes me elegía solo hacia el pecado, ahora, luego, posterior, consecuencia a esa regeneración, entonces pude mirarlo a Él, porque antes no lo podía mirar, pude mirarlo y decir, voy por Cristo, pero porque Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Y ahora, pero sin embargo es cierto que existe una tensión delicada, como dice aquí, al reconciliar la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios. Pero digo yo, tensión porque la gente quiere formarse su tensión, porque la gente quiere como que comprender todo lo que tenga que ver con Dios, pero hay cosas que simplemente nosotros debemos es agradecer al Señor. Entonces, muchos creen que debemos escoger entre ambas, es decir, no, o te inclinas porque la salvación es responsabilidad humana, o te inclinas porque la salvación es solo soberanía de Dios. Sin embargo, amados hermanos, ellas ambas están conectadas, son verdades que van hombro a hombro, que parecen irreconciliables, hermanos, para nuestra mente humana, pero son completamente verdaderas. En alguna ocasión yo explicaba esto, que porque también habían varias explicaciones, pero la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son como la carrilera del tren, ¿no? Los rieles del tren. O sea, si usted los junta, ¿qué pasa con el tren? Se vuelve. Si usted las separa, ¿qué pasa? Pues también el tren se vuelca, ¿sí? Pero ellas son los rieles, van ahí siempre, paralelos. Y internamente están conectados, ¿sí? De tal manera que ni se juntan ni se separan. ¿Qué es lo que mantiene unidos esos rieles? O ese caso, el riel de la voluntad, soberanía de Dios, y el riel de la soberanía de Dios y responsabilidad humana. ¿Qué es lo que los mantiene unidos? La palabra del Señor, porque ambos se encuentran en la palabra del Señor. Ni se unen ni se separan. Se mantienen siempre unidos por la palabra del Señor, porque está ahí en las Santas Escrituras. Así que si nosotros unirse o separarse haría gran daño. Ellos mantienen ahí, y eso está ahí en la palabra del Señor. Ahora, el asunto es entender que, claro, yo soy el que tomo las decisiones. ¿Quién tomó la decisión de prender el computador o el celular para ser partícipe de un evento espiritual como esto? Usted tomó la decisión, pero eso es producto ¿de qué? De una voluntad regenerada, transformada. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Entonces, esto es producto de qué? De una regeneración en nuestra vida. ¿Quién es el que tiene que perseverar hasta el final para ser salvo? Yo. ¿Pero por qué puedo hacerlo? Porque el Espíritu de Dios está sobre mi vida. Y esto es producto de la decisión de Dios para con nosotros. Por eso, amados hermanos, son cosas que no podemos separar.
Tengo una responsabilidad humana, pero esa responsabilidad humana que puedo llevar a cabo, que puedo cumplir ahora, es producto de lo que Dios decidió hacer en mi vida desde antes de la fundación del mundo y que se llevó a cabo luego a través de la creación y mi nacimiento y el momento en el cual Dios decidió llamarme para su gloria. Entonces, existe una tensión, pero una tensión que queremos formar en nuestra mente, que queremos formar aquí, pero no hay, yo personalmente digo, no hay que formar ningún tipo de tensión. Simplemente, ¿qué dice la Escritura? ¿Y cómo opera eso en la Escritura? ¿Cuáles son los tiempos en los cuales se operan ese tipo de cosas? Te reitero, son dos verdades que van hombro a hombro, parecen irreconciliables, ¿sí? Para nuestra mente humana finita, y sin embargo son completamente verdaderas. Es decir, no es necesario desgastarnos intentando empatarlas como un ejercicio intelectual. En cambio, somos libres de responder con humildad y asombro ante la bondad de nuestro Dios Todopoderoso hacia nosotros. ¿Qué debemos hacer? Agradecidos. Pastor, es que no entiendo por qué Dios no eligió a todos. Hermano, eso es la soberanía del Señor. Al final, todos tenemos una libre voluntad. El asunto es que los que están en Cristo tenemos una libre voluntad que se inclina hacia Él por la transformación que hizo en nosotros. Pero los que no están en Cristo tienen una libre voluntad que se inclina hacia su pecado. Pero, nadie está pecando en contra de su voluntad. Nadie. Por eso el que al final va a ser condenado se condena, no porque Dios lo esté arrastrando hacia la condenación, porque como no es su elegido, porque algunos hablan de eso, tú no eres mi elegido. Entonces hay gente que cree que algún momento alguien va a empezar a buscar al Señor, pero como no es elegido, entonces se va a condenar, porque Dios le va a decir, no amigo, sí, tú me estabas buscando, pero es que tú no eres mi elegido, entonces al infierno eterno. No, hermano. Solamente los únicos que tienen la capacidad de buscar al Señor es por la elección divina, aquellos que fuimos elegidos y transformados. Por eso Romanos 3 que dice, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno. Veneno de áspides hay sobre toda la humanidad sin Cristo. Solamente es a partir de la regeneración, que es donde ocurre el llamado, que recibimos vida y empezamos a buscar al Señor. Nadie, amado hermano, en el mundo sin Cristo está pecando contra su voluntad, lo está haciendo con gusto, con deleite. Tal vez dice, no, es que hay una voz que me decía, peca, peca, peca. No, esa voz era tu propia mente, esa voz era tu propio corazón. Y ahora en Cristo, claro, ¿por qué yo me puedo decidir por el Señor? Porque el Espíritu está sobre mi vida. Pero porque mi vida fue transformada. Mi vida, por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque lo que hace Dios es transformarme. Es un milagro, hermano. La regeneración es un milagro. Cuando dice, ¿y tú llegaste al Evangelio por qué? No, pues llegué por un milagro. Llegué porque mi mano estaba quebrada y se restauró. ¿Y tú llegaste al Evangelio por un milagro? Sí, todos llegamos por un milagro. Yo estaba muerto. Tú estabas muerto. Y muerto espiritualmente, cuando nada te podía resucitar espiritualmente, nada ni nadie, sino solamente Cristo, bueno, empezaste a vivir. Todos llegamos a Cristo por un milagro, y un milagro maravilloso, un milagro majestuoso. Estaba podrido en mis delitos y pecados, muerto, destrozado, destruido en mis delitos y pecados. Tanto que el veredicto era condenado eternamente y el Señor me dio vida. Todos llegamos a Cristo por un milagro. Todos tenemos un testimonio maravilloso para presentar. ¿Cuál? Yo estaba muerto, iba para el infierno y el Señor me detuvo, me resucitó y me dijo, te sales de aquí y te pones acá en el reino de mi amado Hijo. ¡Wow! ¡Qué testimoniazo! Bueno. Eso es lo que el Señor ha querido hacer con nosotros. ¿Producto de qué? De su elección. ¿Cuál elección? La que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Por eso, mientras hay vida hay esperanza. Aún no mira personas en este momento que no sabe si en el plan de Dios están nuestra familia. Por eso oramos por nuestros seres queridos como que están en el plan de Dios. Yo no puedo, de mis familiares, de nuestra hija, la mayor, yo no puedo, no está caminando el Señor. Yo no puedo decir,
fue criada en el camino de Cristo, pero yo no puedo decir, no, no es salva porque no es elegida. Como tampoco puedo decir que es elegida y será salva. Pero así como no puedo decir, no, yo sé que es elegida, yo sé, lo declaro, lo decreto, que es elegida y será salva. Pero tampoco puedo decir que no. Por eso yo no sé en qué momento llegará. ¿Cuál es mi anhelo? Que llegue. Ese es mi anhelo. Esa es mi esperanza. Esa es nuestra oración. Y yo sé que era de todos. Así que, ¿y por qué no han sido, por qué no? ¿Y sus hijos son creyentes? No, es que no son elegidos. Tú no puedes decir eso. Así como cuando yo voy a predicar el evangelio, no puedo usar el tema, miren, yo voy a predicar el evangelio para que usted llegue a Cristo. Bueno, si usted es predestinado, elegido, pues no, yo simplemente predico el evangelio y digo, hey, pecador, ven a Cristo. Recibe a Cristo. Decídete por Cristo. Pastor, pero no le diga eso porque usted no sabe si es elegido. Por eso mismo le digo, pecador, ven a Cristo. Y si tú vienes a Cristo, serás salvo. Cristo le dijo a todos, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sí? A todos les decía, arrepentidos, convertidos, creen en el evangelio. Bueno, si son predestinados. No, yo llamo a todos. Así Cristo lo hacía, yo también lo hago. No me interesa si es elegido o no. Me interesa es que debo predicar el evangelio. Ya será un asunto de él con Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Hermano, porque nosotros no tenemos que estar lidiando con el tema, pero es que elección, predestinación, eso está en la Escritura y no puedes hacer nada con eso. Predica, persevera. Yo llegaré hasta el final. Y cuando llegue hasta el final, si Cristo no ha venido y estoy en una cama, en un lecho de muerte, ya mi vida se está yendo, yo diré, me elegí por Cristo hasta el fin, porque Él estuvo conmigo. Porque su Espíritu siempre, desde la regeneración, fue el que me ayudó a elegirme por Él y hasta el fin de mis días me hizo elegirme por Él. Es muy bonito eso, cuando Jeremías, por ejemplo, dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Quise resistirme y no pude. Eso fue lo que pasó con nuestra vida, hermano. Y eso es lo que va a pasar hasta el final. Si tú eres un elegido, muchas veces has intentado apartarte. Tal vez estás en esa situación. Más adelante sucederá. Pero si tú eres un elegido, tú nunca podrás separarte del Señor. Él te va a sostener fuertemente. Y Él va a volver a levantar tus manos cansadas, va a volver a fortalecer tus rodillas debilitadas, va a volver a alentar tu corazón apocadísimo. ¿Por qué? Porque si estás en el plan de Dios, nada ni nadie te podrá separar de Él. Eso sí, no juegues con el pecado. No, yo voy a pecar porque como yo soy elegido me voy a salvar. Uno no sabe que me voy para el mundo porque como yo soy elegido, Dios me trae otra vez. ¿Y si te quedas en el mundo? Bueno, yo no juego con eso. Yo más bien obviamente confío en que soy un elegido del Señor y persevero hasta el final, como que es mi responsabilidad el cuidar la salvación que Él me ha entregado por gracia, como dice la Escritura, ¿no? La doctrina de la elección no es una bandera debajo de la cual marchamos, sino un bastión para nuestra alma. Es decir, algo que yo voy ondeando una y otra vez, voy por el mundo diciendo soy salvo. ¿Y por qué? ¿Es que eres muy bueno? ¿Es que eres eres muy santo, muy perfecto? No, porque el Señor en su gracia me eligió para salvación, porque el Señor en su gracia inconmensurable, amor, y voy ondeando la doctrina de la elección y predestinación. Dios me eligió. ¿Tienen problema con eso? Es que esos reformados que somos salvos por elección. Pelea con el Señor. Yo no voy a pelear con nadie, yo no voy a convertir, ni voy a convencer a nadie. Eso lo hace el Señor. Ahora, si quieren, nos sentamos a hablar acerca de la doctrina de la elección, predestinación, a la luz de la palabra. Se pone a pelear, lo dejo ahí, chao, pelea tú solo, porque yo vivo agradecido con mi Señor porque me eligió y me predestinó. Y vivo agradecido porque el Señor, si Él no me hubiese elegido y predestinado, yo nunca lo hubiese elegido como mi Salvador. Así que el que quiera pelear, pelee con el Señor. Eso al principio de mi vida cristiana, o cuando conocí la Reforma, que quería yo convertir a todo el mundo, a que creyera esto tan maravilloso. La gente prefiere pelear y criticar. Yo vivo agradecido. El Señor me eligió. ¿Cómo no voy a ir agradecido con la doctrina de la elección y predestinación si es una doctrina que me grita de manera impresionante, me aturde, mis amados hermanos, me aturde
de amor, de gracia, de gozo. Es decir, el Señor te amó desde la eternidad. El Señor te ha dado gracia desde la eternidad. Eso me llena mucho, amados hermanos. Así que el que quiere decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, vaya tú. Yo sí, y estoy feliz por eso. Me llena, me hace arder el corazón de gratitud cada vez que escucho lección y predestinación. ¿Por qué? Porque es su muestra de amor para conmigo. No vivo, antes vivía temeroso. No, y si voy por la calle y vi una mujer y me accidento y me muero, perdí la salvación. Elección y predestinación. Ahora que entiendo que aún la santificación que debo preservar y guardar tampoco depende de mí. Depende del Espíritu de Dios que está dentro de mi vida. Así que no es un esfuerzo humano. Así como antes decían, no, si tú pecas el Espíritu se va. Y si te autosantificas, Él vuelve. Imagínense todo eso que uno creía. Espero no es lo que esté creyendo esté creyendo en el tiempo presente. Y si lo está creyendo, si usted es de los que cree que usted se santifica a sí mismo para que el Espíritu mantenga en su vida, pero que si usted peca, el Espíritu Santo le va hasta que vuelva y se autosantifique, podemos hablar por el interno. Porque no son enseñanzas que van a dar tranquilidad a su alma. Son enseñanzas que precisamente lo ponen a uno así constantemente. Perdí, guardé, perdí la salvación, la volví a recuperar, la volví a perdí, volví a recuperar. Qué feo es. Eso no da tranquilidad. Eso no es un bastión para el alma. Continúo. Dice, marca toda la diferencia. La doctrina de la elección y predestinación para la salvación marca la diferencia para nuestra seguridad y gozo. Una vez que reconoces con humildad que tu identidad con Cristo fue establecida en el primer momento en que Dios puso su afecto sobre ti antes del inicio del tiempo, tú encuentras libertad y confianza, porque entiendes que las cosas no dependen de ti, dependen total y exclusivamente del Señor. Hace poco leímos Romanos capítulo 8, verso 26 al 39. A mí eso es inmensa seguridad, y una seguridad no basada en mí, sino en el Señor. No necesitas, hermano, no necesitas imaginarte alguna razón en ti mismo para entender por qué has recibido su gracia maravillosa. Simplemente puedes disfrutar de saber que Él te ha elegido porque te ama. ¿Y sabe por qué no lo necesita? Porque si usted pretende buscar algo en usted para poder decir, Él me eligió, usted va a terminar frustrado. Usted va a terminar diciendo, no soy digno de ser salvo. No hay nada bueno en mí. Por eso no busque nada de usted. Todo lo que usted busque en usted para mirar por qué fue salvo, va a llegar a la conclusión, debo ser condenado. Y cualquier otra cosa es engaño para su vida. No necesitas, hermano, no necesitas vivir cargado por tu pecado ni destrozado porque sabes que estás avanzando con demasiada lentitud para tu vida cristiana. Yo no, como dicen por ahí coloquialmente, no pelecho en la vida cristiana. No, es que mientras usted viva mirándose a sí mismo, usted va a ver un ser imperfecto que no va a estar dando nada para Dios. Es rendirse, es humillarse delante del Señor. No necesitas vivir mirando eso, porque su amor nunca se basó en tu desempeño ni en tus promesas de mejorar. Es aferrarse a la gracia divina, es aferrarse al Señor, es no mirarte a ti, es mirar hacia el Señor y ser agradecido. Hermano, puedes caminar por las cumbres y los valles de la vida con la seguridad de que eres amado por aquel que creó y que dirige todas las cosas. Es cierto, la frase aquí no es Dios te ama tal como eres. No, la frase es Dios te ama a pesar de cómo eres, pero te ama para transformarte. Te amo, es decir, yo sí tengo que entregar. El amor de Dios, a pesar de nuestra condición, no es para que te vayas al mundo a pecar, porque Dios te ama a pesar de cómo eres. No, el amor de Dios, a pesar de cómo soy, es para yo vivir agradecido de que esta vida cristiana no depende de mí, depende de Él, mis amados hermanos. El amor de Dios, esa gracia divina, es para estar ahí perseverando, mirándolo a Él y diciendo gracias, Señor. No me voy aquí. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Porque es que ¿quién me puede amar? Mi esposa me ama, mi hija me ama, pero no me aman como Dios me ama. Hermanos, usted puede amar a alguien, pero si ese alguien viera todo lo que pasa por su mente, todos sus pecados, créame que ese amor empezaría a bajar.
Y usted pasaría de ser el amado a ser el causante de muchas decepciones. Por eso el amor de Dios es inconmensurable, hermano. Es inconmensurable. Así que se necesita ser Dios, hermano, para aguantar. No sé si ustedes llegaron a ver esa película que habla del caso de esta mujer que fue directora de esa clínica de abortos, y es muy bonita. Y al final, cuando ella se está convirtiendo, tranquila, hermanos, bien puede, hermana María Alejandra, pero hay una frase muy bonita, porque cuando esta mujer está hablando con su esposo, y está diciendo, es que cómo puede Dios perdonarme si yo todo lo que hice, aborté, promoví abortos, yo no creo que Dios pueda perdonarme todo eso. Y entonces el esposo creo que le dice, es que es Dios. Se necesita ser Dios para perdonar todo lo que ha hecho, y por eso perdona. Hermano, créame, se necesita ser Dios para soportarnos gente como nosotros. Se necesita ser Dios para amar a personas como nosotros, sabiendo Él que íbamos a hacer todo lo que íbamos a hacer antes de Cristo y todo lo que íbamos a hacer después de Él. Se necesita ser Dios para elegir aún así personas como usted y como yo. Por eso, hermanos, mire, yo no peleo. Que le molesta la elección y predestinación, a mí me fascina, porque no por cinismo, sino porque es que me resalta y me grita su gran amor para conmigo. ¿Qué más puedo hacer, mis amados hermanos? Quiso Dios amarnos de esa manera. Al mismo tiempo, hermano, puedes comprender que ya que nunca podrías haber ganado su amor, nunca podrás perderlo. Hermano, nunca serías merecedor del amor del Señor. Pero ya te lo dio. No vas a perder. Porque nada ni nadie te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es una promesa. Y punto. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que fue dado a través de ¿quién? De Cristo Jesús. No lo mereces. Si preguntas, ¿merezco el amor de Dios? Si preguntas si merece el amor de Dios, yo te digo no, un rotundo y profundo, y te lo puedo gritar en la cara así juntito, te digo, no te merece el amor de Dios. Pero ya te lo dio. Y no, nada ni nadie te lo podrá arrebatar. ¿Por qué? Porque fue voluntad del Señor entregártelo. Hermano, ciertamente eso es un bastión para nuestra alma, un aliciente, un descanso. Guárdenos Dios, obviamente, de actuar con cinismo, porque como le dije ahorita, no es un asunto para decir, entonces me voy a pecar porque Dios me ama. Bueno, es que una batalla de aquellos que han sido elegidos y que han entendido el amor de Dios, su batalla es vivir siempre para Él. Y se cayó y se levanta otra vez porque su objetivo es vivir para Él, ¿para quién? Para aquel que me salvó, para aquel que me amó eternamente, para aquel que me salvó eternamente, para aquel que me eligió la eternidad. Ese es mi objetivo. Y me caigo y me levanto, y me caigo y me levanto, y me caigo y me levanto una y otra vez, porque mi objetivo es vivir para aquel, estar entregado, agradecido. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es, voy y peco, porque Él me amó y porque Él me eligió y porque ya me salvó. Entonces eso no es entender el amor de Dios. Eso no es ser agradecido con la gracia divina. Por eso, una característica de los elegidos del Señor, que son perfectos y nunca fallan. No, característica de los elegidos del Señor, que perseveran y perseveran y perseveran y perseveran. Están ahí. ¿Se acuerda el término? Es que es como la cucaracha, que mientras usted más las empuja, ellas, bueno, como decía alguien, somos cucarachas redimidas por el Señor. El pecado dice, no sirves. El enemigo te grita, no sirves. Y yo ahí para adentro, me caí, voy para adelante. Volví, pequé, con vergüenza, me acerco al Señor, con ahí agachado, me acerco delante de Él. Me acerco y voy y me levanto. Pero ¿cómo haces para levantarte? Eso es lo más maravilloso, que Dios ha dejado a su mismo Espíritu para ayudarme a levantarme e ir una y otra vez hacia Él. Espero algún día, y espero cada día, ser mejor cristiano que el día de ayer. Pero espero mañana, claro, ser mejor cristiano que hoy. Espero pasado mañana ser mejor cristiano que mañana. Claro que eso es lo que añoro todos los días, mis hermanos. Pero es por la gracia divina, por su Espíritu que está dentro de mí,
Es parte de esa gracia de Dios para yo seguir perseverando. Vamos a, antes de orar, leer los comentarios. Y si alguien tiene algún aporte o comentario, bien pueda. Dice, la hermana Graciela Roland dice, hay muchas cosas que no entendemos, pero confiamos en la soberanía, en la soberana voluntad de Dios en su tiempo. Así es. Hermano Carlos dice, Dios es el Señor de toda su creación, todo es suyo, su soberanía trasciende nuestra voluntad y pensamiento. Solo es por su gracia y soberana voluntad que hemos llegado a ser su pueblo escogido. Así es. Él nos escogió y nos invitó a su eternidad por su gracia. Nos enamoró con tanta pasión y amor que irresistiblemente corremos hacia Él. Así es. Todo es por Él, todo es de Él, por Él y para Él, para la alabanza de su gloria. Ok, la hermana Andrea puso el link de la película, ¿cómo se llama película? No me acuerdo el nombre. Gracias, pastor, por la oración por mí y los hermanos, así es. Hermana Gladys. Sonido, mi hermano, está por aquí a la salud. Sí, pastor. No, gracias por esa palabra y con relación a ese tema recuerdo una frase, creo que es del pastor Steve Hobson, que me gusta mucho y lo he compartido a los hermanos y dice que si aún nuestra salvación tuviera la siguiente proporción, 99% depende de Dios y el 1% de nosotros nos condenaríamos. Increíble esa frase del pastor Lawson. Dice mucho, hermano. Todo es de Él y por Él y para Él. Amén. Un plan, sí, ese es un plan. Bueno, vamos a orar al Señor. Pastor, disculpe. Hermano Héctor. Romanos 11:36, acaba de citar hoy, pastor, uno de mis textos muy clave. Todo es de Él, por Él y para Él. Así Dios le bendiga, pastor. Así es, hermano. Vamos a orar al Señor. Padre, bueno, gracias realmente por palabras como estas, que no es el que no lo comprenda lo usará como un aliciente para pecar de manera cínica. El que la entiende por tu gracia y por tu espíritu es un aliciente para perseverar, para que en gratitud podamos seguir viviendo para Él. Esas son palabras para aferrarnos más a ti, no para separarnos más de ti hacia el pecado, es para aferrarnos más a ti. Cuando una palabra nos enseña cuánto nos ama un ser amado, eso nos hace recordar y abrazar más a ese ser amado, no ofenderlo más. Asimismo, Señor, estas palabras nos ayuden a aferrarnos más a ti, porque realmente somos tan débiles, tan pecaminosos, Señor, que nos frustran nuestros pecados. Realmente nos frustra, Señor, el no poder darte lo que debiésemos darte o corresponderte como debiésemos corresponderte. Pero a la vez que eso frustra nuestra vida y debe causar frustración, vergüenza, es lo que nos recuerda que por eso la relación contigo es gracia. Es gracia sobre gracia, Señor. Guarda a aquel que tal vez peca cínicamente pensando en tu perdón y gracia, que cree que puede pecar o que peca con permiso de tu gracia. Si hay alguno que piensa así, Señor, en este momento, sácalo de ese estado deprimente, pecaminoso. Pero si hay aquel que la frustración lo lleva a alejarse de ti, Señor, porque ve que no puede, porque ve que no merece de ti, Señor. Bueno, no le quites ese pensamiento de que no es merecedor, pero ayúdalo a mirarte a ti, Señor, y más bien aferrarse a tu gracia, a tu amor inconmensurable, a tu presencia. Que esa frustración de no estar haciendo lo que debe hacer como creyente, más bien lo haga humilde y con esa humildad acercarse a ti para depender más y más de ti. Así a todos, Señor, a todos. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Que estas palabras sean lo que nos sostenga en medio de todas las adversidades y circunstancias que padecemos mientras duramos en este mundo, Señor. Lo cual es poco y es incierto. Hoy estamos, mañana no.
Algunos tal vez perecerán o pereceremos antes de la venida de Cristo, tal vez en la ancianidad. Otros se irán o nos iremos de manera repentina, Señor. Pero que hasta cuando eso pase, estemos aferrados a ti, Señor, sostenidos de ti, porque es tanto amor y tanta gracia que tú has manifestado para con nosotros que realmente no es incomprensible el que tú no hayas elegido a otros. Es incomprensible el que tú no nos hayas elegido a nosotros, Señor. Eso es incomprensible. Porque moralmente hablando, lo más seguro es que hay gente mejor que nosotros en este mundo. Que antes de Cristo incluso, habían unos mejores moralmente hablando. Tal vez mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos. Pero te plació elegirnos a nosotros, Señor. ¡Wow! ¿Qué podemos decir ante tanto amor y misericordia? Y aún sabiendo que posterior a nuestro llamado estaríamos pecando, fallaríamos una y otra vez. Y aún así, Señor, aún así nos elegiste. Aún así enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Aún así nos concediste tu Santo Espíritu. Realmente, Señor, por favor, ayúdanos a amarte más. Porque sé, es cierto, no vamos a merecer nunca la salvación. Ni nunca vamos a aportar nada, Señor, para nuestra salvación. Pero Dios, nos has amado tanto, tanto, que queremos de una manera mínima corresponder a tu amor. Por favor, ayúdanos a amarte más de lo que lo hacemos, sea muy poco, mucho, como se considere, pero queremos corresponderte en algo mínimo, Señor. No buscamos merecernos nada. Es que por mucho que te amemos, jamás vamos a merecer algo, pero sí queremos amarte. Sí queremos, Señor, vivir para ti. Sí queremos pensar para agradarte, hablar para agradarte, oír para agradarte, hacer, sentir, todo para agradarte, Señor. Porque ¿cómo puedes tú dar tanto amor a seres como nosotros, que pagamos de la manera como pagamos? Dios, no para ganarnos la salvación, no para atesorar más para la salvación, ya no la diste. Simplemente para agradarte, realmente necesitamos amarte más. Necesitamos amarte mucho más, bendito Dios. Gracias, Señor, por tus palabras. Y en tus manos encomendamos, Dios, nuestros hermanos, como lo oramos al principio, que están pasando por momentos difíciles en su salud. Entre esas, nuestra hermana Gladys, nuestra hermana Andrea. En nuestra congregación hay varias hermanas, a las ancianitas, Señor, otras hermanas, nuestra hermana Liliana, con sus hijos, nuestra hermana Esperanza, y muchos hermanos más que aquí tal vez estén y pues no sepan yo que estén enfermos. Señor, en tus manos los encomendamos. En tus manos están, Señor. Los familiares de nuestros hermanos. En nuestra congregación hemos venido orando por la hija de una hermana. Su nombre es Angélica. Tuvo un terrible accidente. Está en coma inducido. Y seguimos orando para que la levantes de ahí si es tu perfecta voluntad, pero sobre todo para que la restaures, porque estaba en tus caminos y se alejó. Tal vez esta sea una circunstancia para acercarla a ti y que se reconcilie contigo. Pero al final tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Y te pido que le ayudes y que ayudes a nuestra hermana Miriam para que tenga consuelo en medio de estos tiempos tan inciertos para con ella. Y asimismo, Señor, en tus manos encomendamos a cada familiar de nuestros hermanos, para que seas tú colocando tu mano sobre ellos y especialmente no solo tu mano sanadora, si es tu perfecta voluntad, sino sobre todo tu mano salvadora, para que sus almas puedan encontrar esa salvación, esa gracia salvadora y puedan, bendito Dios, estar en tus sendas, en tus caminos, en tu plan redentor. Muchas gracias, Dios. Encomendamos el resto del día en tus manos, pidiéndote que nos guíes, que nos dirijas en todo, Señor,
y que podamos, oh Dios de la gloria, Señor, estar delante de ti, Señor, viviendo para ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, como lo dice tu palabra, Señor. Te agradecemos por Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, si alguien tiene algún aporte de más, bien puede hacerlo. Alguna inquietud, bien puede levantar su mano. Si no, pues hermanos, me agrada siempre poder compartir con ustedes. Gracias por dejarme ser un instrumento en las manos del Señor para su edificación, y pues también a todos los hermanos que nos comparten acá y terminan siendo de gran bendición para nuestras vidas, con sus comentarios, con sus enseñanzas. La hermana Teresa levantó la mano para despedirse o para decir alguna aporte. No, para despedirme, que esta mañana, gracias. Ok. Listo, hermanos, entonces, gracias y paz a todos. Un gran abrazo desde la distancia. Buenas noches, buenos días y buenas madrugadas, hermanos. Bendiciones. Que lo bendiga. Un gran abrazo. Firme hacia adelante siempre. Bendiciones para todos.